Muy buenos días, hermanos y hermanas. Entre tanto salen nuestros hermanos no oyentes y los niños. Les animo a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 5. Ya estamos ahí, en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Para nuestros apreciables visitantes, para los que no han estado algunas de estos domingos pasados, estamos estudiando la carta a los romanos y ya vamos por el capítulo 5 y esperamos que vamos a disfrutar este tiempo de reflexionar en este pasaje, que doy gracias a Dios que me tocó este pasaje porque es tan bonito, tan sencillo de bosquejar, que no tuve que despestañarme tanto ahí buscando el hilo del pensamiento del gran apóstol Pablo. Quiero antes agradecerles por sus oraciones por mi querida esposa. Estuvo quebrantada de salud, pero ya está bien. Realmente hace 8 días, en este tiempo tan bonito que tuvimos de oración, yo pasé para orar, pero cómo quería que alguien orara por mí también. Me sentía angustiado, me sentía triste. Había una situación ahí de salud que gracias a Dios se resolvió, ya está bien. Bendigo al Señor, esto no es propaganda, no lo vayan a tomar así, pero bendigo al Señor por los queridos hermanos médicos de la iglesia, especialmente esos 2 jóvenes ahí, doctores Marroquín, Eric y también Juan Emilio. Realmente fueron un gran auxilio en este tiempo de poder estar viendo esta situación de salud con mi esposa. A nosotros en familia siempre nos preocupa cuando se nos enferma la reina, ¿verdad? Porque, bueno, por ser la familia, obvio, pero ella tuvo una situación de salud muy delicada hace 11 años, que vive por la pura gracia del Señor. Entonces, cuando se quebranta un poquito la salud, vuelven muchas cositas a la mente, pero bendecimos al Señor, que estamos ahora disfrutando esta mañana aquí, de darle gracias a Dios por la recuperación de Reina, mi querida Reina, la que gobierna mi vida. ¿Ah? Yo les digo aquí a los esposos siempre, los esposos solo tenemos una opción en la vida: mandar o ser felices. Así que ustedes sí, yo soy un hombre feliz, ¿verdad? ¿Ah? Yo soy un hombre feliz. Y a ustedes hasta de ríen con una risita de... Ok, hermanos, Romanos 5. Solo quiero ubicarles en el pasaje para que podamos disfrutarlo esta mañana. Ustedes recuerdan que dimos una introducción al libro a los romanos, o la carta a los romanos, y eso lo hizo este servidor. Luego Lucas y Adán Vázquez nos pintaron ese cuadro que está en Romanos, el cuadro triste de el hombre en su condición de un hombre perdido. Estamos hablando en términos genéricos. Cuando hablamos hombre, estamos refiriéndonos a toda la raza humana. La Biblia llega hasta una conclusión en Romanos, o Pablo llegó a esta conclusión: por cuanto todos ¿qué? Pecaron. No hay justo ni aun qué. Todos nos habíamos extraviado, nos habíamos pervertido. Todos somos miserables ¿qué? Pecadores. Ahora, llegar a esa conclusión no es fácil. A mí me tocaba a veces dar pláticas en la sala de espera de un hospital, y una vez un señor me salió hasta un poquito como enojadito porque yo estaba predicándole Romanos 3:23. ¿Eh? ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto ¿qué? Todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y él me decía: está bien que hay hombres malvados y mujeres también, pero yo soy un hombre bueno, ¿ya? Yo he hecho esto, he hecho lo otro, y empezó a hablarme de un montón de obras que él había hecho. Pero fue un tiempo interesante hablar con ese hombre y llevarle al punto de lo que la Biblia dice, que todos somos ¿qué? Pecadores. Y no solo pecadores, pecadores perdidos, ¿ya? No importa lo bueno que seamos. Claro que hay gente que es más malvada, perversa, pero que todos somos pecadores, todos lo somos.
Ahora, quiero ilustrarles esto con algo que lo escuché hace años, hablando de esto de cómo cuesta reconocer que somos pecadores. Dicen que antes habían unas pequeñas, en siglos pasados, habían pequeñas barcazas que eran movidos por remos. Y a esos hombres se les llamaban galeotes, los que movían las barcazas. Y era una forma, los que andaban ahí en esas barcas moviendo el barco con esos remos, era porque estaban pagando alguna pena, estaban cumpliendo alguna condena, es decir, eran presos que los usaban en esa forma para mover las barcazas. En una de esas barcazas iba un príncipe que tenía todo el poder de dar libertad a alguno de esos hombres y estaba aburrido. Uno de los chiquitos ahí estaba, me gustó oírlo, no vayan a pensar mal, ¿verdad? Me gustaba oírlo porque hace un ratito estaba diciendo, ya estoy aburrido. Y es que los niños se nos aburren un poquito, pues en un tiempo así largo. Pues el príncipe estaba aburrido y decidió bajar ahí donde iban los galeotes, estos que movían las barcazas, y empezó a preguntar a cada uno de ellos, oíme, ¿tú por qué estás aquí? Por las cosas de la vida. Yo soy un hombre bueno, me acusan de algo que no es cierto. Así le dice el príncipe. ¿Y tú por qué estás aquí?, le preguntó a otro. Pues por las injusticias de la vida. No sé cómo es que a alguien se le soltó la lengua y dijo cosas en contra mía y me han condenado, estoy pagando una condena. Pero yo soy un hombre ¿qué? Bueno. Y así fue preguntando, todos eran buenos allá entre ellos. Pero llegó a uno y le preguntó, le hizo la misma pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Yo, le dice, yo estoy aquí porque soy un malvado. Usted no tiene ni idea de las cosas que yo he hecho, no tiene una idea de lo que yo he hecho. He cometido crímenes, robos, esto y lo otro. Así le dice el príncipe. ¿Sabes qué? Entonces vamos a hacer una cosa. Vente conmigo, estás en libertad porque tú puedes contaminar a estos otros. Tú puedes contaminar a estos otros. Y esa es la realidad. Todos somos ¿qué? Que lo reconozcamos es otra cosa. ¿Ya? Ahora, cuando Leo estaba y el grupo estaban cantando ahí, me fascinó ese último canto. No sé si está por aquí, pero me acuerdo de algunas palabras ahí. ¿Cómo quisiéramos estar aquí simplemente postrados? Dice la idea que transmite el canto, reconociendo que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de ser miserables pecadores, ahora llegar a ser hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo y todo lo demás que tenemos en Cristo. Y justo de eso fue lo que nos habló el hermano Roberto hace 8 días. Nos habló de la justificación, nos habló de la necesidad de la justificación, cómo se logró la justificación nuestra, y empezó a hablar de los beneficios. Me quitó uno de los puntos que yo tenía para el bosquejo de hoy, ¿verdad? Empezó a hablarnos de los beneficios de la justificación. Mis amados hermanos, cuando uno reconoce que es un miserable pecador, va a estar profundamente agradecido con el Señor y ojalá postrados ante Él en reconocimiento de su gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Una obra tan grande. Fíjense que justificación encierra la idea de declarado justo. Es decir, como que si nunca hubiera ¿qué? Ahí empieza otra vez el ser humano a luchar. ¿Cómo es posible semejante cosa? Que yo haya sido declarado justo, como que si nunca hubiera ¿qué? Pecado. Ahora, eso es posible porque ya Dios no nos ve tal y como somos de miserables, sino nos ve a través de la persona de Jesucristo, y vistos a través de la persona de Jesucristo, y por esa obra de Él y por habernos apropiado de esa obra de Jesucristo, hemos sido declarados ¿qué? Justos delante de Él. Se lo voy a ilustrar con otra historia. A propósito, la ilustración que utilizó el hermano Roberto,
Qué lástima que no la podemos repetir hoy, ¿verdad? Pero fantástica. Yo conocí al hermano Roberto, espero que no me va a ofender, haciendo trucos. Ahora a los que hacen un poquito de magia, ¿verdad? No vayan a pensar mal de Roberto, pero yo así lo conocí. Y una vez me tocó estar en un mismo lugar, hospedado con él, en un mismo cuarto ahí, y no me dejaron dormir una paloma que andaba por ahí. Y con esa paloma hacía unas ilustraciones de esas, y una de esas nos hizo, no con la paloma, ¿verdad? Sino con unos químicos ahí, nos hizo una de las ilustraciones de cómo es que siendo tan pecadores negros delante de Dios, es decir, nuestra condición de sucio delante de Dios, puede volver por medio de la obra de Jesucristo a experimentar plena ¿qué? Limpieza. Pero yo se lo puedo ilustrar con otra cosa. En el siglo antepasado había un famoso general inglés o francés, perdón, llamado Alfredo Dreyfus. Alfredo Dreyfus fue acusado de traición a la patria y fue condenado por traición a la patria. Ahora, él siempre luchó por demostrar su inocencia, que era inocente, que él no había cometido tal traición a la patria, a Francia. Quien le había hecho el clavo era otro general. Alfredo Dreyfus era de ascendencia judía, ciudadano francés, pero ascendencia judía, y un coronel de ascendencia alemana le había hecho el clavo, como decimos, ¿verdad? Y lo habían condenado al hombre, aunque era inocente. Fue juzgado y condenado. Como 11 años después de revisar otra vez el caso de Alfredo Dreyfus, se llegó a la conclusión, o llegaron a la conclusión, que era inocente. Entonces Alfredo Dreyfus se le mandó a decir: mira, Alfredo, has sido perdonado, estás en libertad. Y Alfredo Dreyfus dijo una cosa: no voy a salir de este lugar hasta que no solo me saquen de aquí por un perdón, sino que se decrete mi inocencia. Es decir, haya una declaración de inocencia. ¿Ya? Y luchó hasta que logró ser declarado ¿qué? Inocente. ¿Saben que eso fue lo que el Señor hizo con nosotros? Claro que nosotros sí éramos culpables, no solo de traición a la patria, sino culpables de infinidad de pecados en nuestra vida, ¿ya? Pero por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario y por haberle recibido en nuestro corazón, fuimos declarados ¿qué? Ahí sí que no hay un expediente negro, no hay un récord negro en ningún lugar que diga que este Roberto está condenado, solo es que le hicieron el favor nada más. No hay expediente, delante de Dios ya no hay expediente. Más bien el expediente dice que ustedes ¿qué? ¿Verdad que cuesta entender esas doctrinas de la Biblia? Cuesta entenderlas. Pero esa es la realidad, mis queridos hermanos, según lo que estamos viendo en la carta a los romanos. Ahora, fíjense que el hermano Roberto Enríquez nos ayudó hace 8 días a contestar una pregunta que no es de ayer. Hay una pregunta que es de siglos y siglos. Si tienen sus Biblias a mano, ábranla conmigo al libro de Job. Y miren lo que dice el capítulo 9 y el verso 1 y 2. Libro de Job, capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: respondió Job, y está hablando con uno de sus aquellos amigos que llegaron para consolarle. Dijo él: ciertamente yo sé que es así. Ahora que él era un pecador, estaba queriendo decir en esta porción aquí. Ahora, pero él hace la pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Miren que la pregunta no es de ayer. La pregunta ha sido a través de los siglos la misma. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo?
Ahora, la respuesta la tuvimos hace 8 días en Romanos 3 y Romanos 4, que ahí va a utilizar hasta 2 ilustraciones el apóstol Pablo para reforzar lo que él quiere dejar claro en la mente de cada uno de nosotros, que hemos sido declarados ¿qué? Hermanos, ¿no es motivo para hacer fiesta ahora? Si nosotros apreciáramos, estuviéramos conscientes de lo que significa eso, realmente viviríamos agradecidos con el Señor. Ahora, porque hemos sido justificados por el Señor, ahora vamos a ver en capítulo 5 un montón de beneficios que tenemos, de bendiciones, si le quiere llamar, de la dicha que tenemos de haber sido justificados. Voy a permitirme leer, porque después solo voy a hacer algunos comentarios sobre el pasaje. Romanos 5, parece que están poniendo una versión ahí de la Biblia. ¿La tienes? Ok, voy a leer la inspirada, Reina Valera. No, todas las demás. No, una de las versiones, Reina Valera. Dice así de Romanos 5, 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuáles son los beneficios? Ahí están expresados. Primero de ellos dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿por qué menciona esto? Recuerden que el hombre no solo es pecador, el hombre se ha vuelto o se volvió enemigo de Dios. Le dio la espalda a Dios, o le dimos la espalda a Dios. Por medio de la justificación, ahora podemos tener otra vez ¿qué? Amistad, acercamiento, podemos disfrutar de la misma comunión, de la comunión con el mismo Dios santo y puro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Solo quiero que noten una cosita ahí. En este pasaje de Romanos 5 se nos habla de paz para con Dios. Ahora vamos a ver una diferencia interesante. La carta a los Filipenses, vamos ahí solo de rapidito. En Filipenses nos dice algo bien interesante. Filipenses 4. Vamos a ver, noten ahí una diferencia grandísima. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son cosas bien sencillas las que estoy comunicándoles ahora,
Pero el día que usted recibió a Jesucristo como Salvador personal, ese día pudo tener paz ¿con quién? ¿Ah? ¿Paz con quién? Con Dios. Depuso las armas. Yo tuve que deponer las armas porque yo peleaba con Dios cuando era un jovencito también. Depuse las armas, dejé de estar peleando con Dios, volví a la comunión o le recibí a Jesucristo como Salvador personal y yo pude tener amistad, comunión con Dios. Pude tener la paz de Dios en mi corazón. Ahora, paz con Dios en mi corazón. Ahora, Filipenses habla de la paz de quién. No paz para con Dios, sino la paz ¿qué? De Dios. ¿Cómo es eso? Es sencillo, mis queridos hermanos. Yo tuve paz para con Dios el día que recibí a Jesucristo como Salvador personal. Yo fui hecho hijo de Dios, fui declarado hijo de Dios. Cuando yo aprendo en la vida, ¿de qué habla Filipenses 4? Habla de tribulaciones, habla de ansiedades, habla de lucha en la vida. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando yo aprendo a depositar mis luchas, mis problemas en las manos del Señor, entonces yo puedo tener la paz de Dios en mi corazón. Ya tengo paz con Dios, pero puedo tener también la paz de ¿qué? De Dios en mi corazón. Por eso yo le preguntaría, ¿cuántos tienen paz con Dios esta mañana? O tarde ya casi. ¿Ah? Bueno, todos los que hemos creído en el Señor. Ya, no levantar la mano, no hay problema. Pero si ya ha creído en el Señor, ya tiene paz. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, pero le pregunto, y escúcheme bien, ¿tiene la paz de Dios en su corazoncito? ¿Ah? ¿O está luchando con ansiedades, problemas, luchas en su vida? Si eso pasa esta tarde ya en su corazoncito, pues usted también puede disfrutar de la paz de Dios en su corazón en la medida que ¿qué? Que aprende, que lucha más y más por depositar esas inquietudes, cualquiera que sea en esta tarde, las deposita en las manos de ¿quién? Del Señor. Podrá disfrutar de la paz de Dios en su corazón, como tal vez lo disfrutamos en ese tiempo tan lindo que tuvimos de orar, poder experimentar esa paz de Dios en nuestro corazón. Cuando compartimos nuestra carga, la depositamos en las manos de Él. Voy a ilustrárselos con algo, me gusta ilustrar a veces algunas cosas. Alguien hizo un concurso para que algunos pintores expresaran en un dibujo qué es la paz de Dios. ¿Ya? Y hay varios pintores haciendo sus cuadros para ilustrar qué es la paz de Dios. Resultado, uno de esos pintores dibujó un lago bellísimo, tranquilo, como el lago de Atitlán en la mañana, ¿verdad? ¿Ah? No como el de Amatitlán, sino el de Atitlán por la mañana. Tranquilo, el lago bellísimo. Ay, ahí, tan lindo. Otro dibujó algo ahí bien interesante, bien bonito, ilustrando la paz de Dios. Pero uno de ellos hizo un cuadro de una caída profunda de agua, una cascada ahí en un río, un árbol que en su mayoría ya estaba casi seco, una ramita que se tendía hacia el abismo, y en una ramita ya seca un pajarito cantando. Llegó el momento de la premiación, ¿verdad? A ver quién ilustró mejor qué es la paz de Dios. Y se le preguntó, ¿usted por qué pintó ese cuadro del lago para ilustrar la paz de Dios? Dice, porque la paz de Dios para mí es algo como ese lago tranquilo, sereno por las mañanas. Otro dijo, pues yo lo ilustré con esto, por esta y esta razón. Pero cuando se llegó al otro y le preguntaron, ¿y usted por qué ilustró la paz de Dios? Con esa caída de agua, ese árbol seco, esas ramas tendidas hacia el abismo y en esas ramas ahí tan endeble, ese pajarito cantando. Es sencillo, le dice. Para mí eso es la paz de Dios. Que en medio del peligro, en medio del bullicio,
que en medio de las profundidades, que en medio de las luchas, que en medio de lo que pase en esta tierra, yo todavía pueda, ¿qué? Como ese pajarito, ¿qué? Cantar. ¿Ya? ¿Tenemos la paz de Dios esta tarde? Ojalá que sí. La bendición, una de las bendiciones que tenemos por haber sido justificados por el Señor, es que tenemos la paz para con Dios, pero acceso también a la paz de Dios en nuestros corazones. Podríamos seguir hablando de esto, el tiempo va corriendo, pero note lo que dice más adelante en el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Ya es otro pensamiento ahí. Pero no solo tenemos paz para con Dios, sino que tenemos ¿qué? Paz con Dios, que es el mismo punto ahí. Pero tenemos entrada por la fe a esa gracia. Es decir, miren, mis hermanos, fuimos puestos ahí por Dios mismo, en su gracia misma, protegidos por la gracia de Dios. El tema de la gracia es un tema profundo de las Escrituras y es uno de mis temas fascinantes. Pero saben ustedes que dice el pasaje ahí, nótelo otra vez porque es interesante. Tenemos entrada por la fe ¿a qué? A la gracia. Miren, hermanos, toda la gracia que Dios puede dispensar está al alcance de nosotros. En la carta a los Hebreos se nos dice que debemos de, fíjense bien, entrar a esa gracia. Permítame el pasaje ahí para no 4:16 creo de Hebreos. Vamos a Hebreos 4:16. Note lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, a propósito, saben que nosotros fuera de Guatemala bromeábamos que este Pablo como que era guatemalteco. Por el pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me fascina la parte práctica de todo este asunto. Fuimos colocados ahí en el lugar de la gracia. Es decir, la gracia de Dios nos alcanzó para salvación. No merecíamos nada. La salvación no la merecíamos. Pero Dios la dio como un regalo a toda persona que cree en Jesucristo como Salvador personal. Y como nos ilustraba hermano Roberto, sencillamente gastó los 50 quetzales, hermano, porque hoy era el día de devolverlos. Hermano Rolando, hoy era el día de devolver los 50 quetzales que le dieron. Porque él ilustró con ese regalo de la salvación, que el hombre solo tiene que ¿qué? Extender la mano y ¿qué? Recibirlo. Y hemos entrado a esa gracia. Por eso debemos, dice la carta a los Hebreos, acercarnos ¿qué? Confiadamente. ¿Ya se agotó la gracia de Dios para salvar, hermanos? No. ¿Ya se agotó la gracia de Dios para sostenernos en medio de las pruebas? No. ¿Ya se agotó la gracia de Dios para ayudar en la solución de ese problema que nos agobia en la vida? No, mis queridos hermanos, la gracia de Dios es una gracia abundante y ahí estamos, y estamos firmes, dice, en esa gracia. Yo les he dicho a ustedes acá que uno de mis cantos favoritos, y que lo canto con mucha frecuencia, cuando tengo mis tiempos libres, busco ahí algunas grabaciones de este canto, Sublime Gracia. Y a mí me gusta, ¿saben por qué? Por el canto Sublime Gracia es todo un mensaje. Miren lo que dice la primera estrofa. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. La gracia que un día me alcanzó para salvación. Pero note lo que dice la segunda estrofa. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó.
Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. La gracia entonces que me enseña a temer ahí en medio de mis dudas las ahuyenta. La tercera estrofa dice: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. La gracia que nos sostiene en medio de las pruebas. Pero la última todavía es más interesante. Por eso les digo que es todo un mensaje. Y cuando en Sión, por siglos mil, es decir, cuando ya estemos con el Señor, y cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Es decir, la gracia que un día me llevó a los pies de Jesucristo, la gracia de Dios que me ha ayudado, me ha enseñado, como dice la carta a Tito, la gracia de Dios que me sostiene en medio de las pruebas, y por esa misma gracia un día estaré en la presencia del Señor. Hermanos, en la Escritura no hay duda que si yo he sido justificado y ahora tengo ese beneficio de entrar libremente a la gracia, al trono de la gracia, y ahí estoy firme en eso, dice el apóstol Pablo. Una cosa más. Note lo que dice el pasaje ahí en el versículo siguiente. Ahora, a propósito, solo antes quiero decirles una cosa. La entrada a la gracia no fue posible, y no es posible para nadie, si no es por la persona, por medio de la persona de quién. Eso es claro para nosotros, pero para la gente no es claro. ¿Ya? No hay otra forma de entrar. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora dice en el versículo 5, capítulo 5, verso 2, una cosa más de beneficios. Tenemos paz para con Dios, hemos entrado a la gracia de Dios, y en 5:2 al final dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora regresemos a Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos ¿qué? Y están ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gloria. Ahora hace sentido. Porque hemos sido justificados, dice el pasaje ahí, tenemos esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, lo estábamos antes de conocer al Señor. Ahora tenemos más bien la esperanza, no solo de ver la gloria de Dios sobre esta tierra manifiesta de miles formas, sino ver el mismo rostro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han pensado lo que va a ser el momento de ver cara a cara al Señor? Saben que nos vamos a llevar una sorpresota, porque ¿cuál es el Cristo que tenemos en la mente nosotros? ¿Ah? ¿Cuál es el Cristo que nos han pintado? ¿Ah? Un Cristo un poco endeble, un Cristo ahí todo desfigurado por todo lo que le hicieron a él, un Cristo que no es el Cristo que la Biblia. Si ustedes quieren siquiera un leve reflejo de lo que es el Señor, lea el primer capítulo del libro de Apocalipsis, y ahí se nos describe en parte. Y eso no es todo. La realidad de ver al Señor cara a cara, tal y como Él es, realmente solo me la puedo imaginar, pero la descubriré el día que entre en la presencia misma del Señor, ya sea por la muerte o porque Él venga. Y nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, en eso. Qué beneficio más grande. Ya no soy uno de los destituidos de la gloria de Dios, soy uno que veré la gloria de Dios. Ahora noten lo que sigue diciendo el apóstol aquí en esta carta tan interesante a los romanos. Ahora dice en el versículo siguiente ahí, en Romanos 5, vamos bien despacio ahora, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Ah?
en las tribulaciones. Y sigue diciendo el apóstol Pablo acá, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Nos gloriamos en qué? ¿Ah? Esta partecita no nos gusta. ¿Gloriarse en qué? No solo nos gloriamos en la salvación que tenemos, no solo nos animamos a ver que un día veremos a Dios cara a cara, sino que aún en medio de las tribulaciones sobre esta tierra, ¿podemos qué? Gloriarnos. ¿Por qué? Lo dice en parte el apóstol Pablo. Porque las pruebas son parte del propósito de Dios para nuestras vidas, para enseñarnos ¿qué? Por ejemplo, paciencia. ¿Ah? Paciencia, que tanto nos falta. Yo soy un hombre impaciente. Si hay hombre impaciente sobre esta tierra, se llama Roberto Munguía. Pero Dios me ha ido enseñando a ser ¿qué? Un poquito más ¿qué? ¿Ah? Paciente. Y a través, a veces, ¿de qué? Tribulaciones. ¿Ya? Pero saben que la palabra paciencia ahí quiere decir en parte quedarse bajo la prueba sin murmurar. Y ahí sí tenemos problemas. ¿Ah? Está bien, dame paciencia, Señor, esto, pero es quedarse ahí, ¿sin qué? Sin murmurar. Y la paciencia nos ayuda en ir creciendo en el conocimiento del Señor. Ya no hay tiempo para seguir ahondando en estos pasajes ahí, pero note lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en este capítulo 5. Después de hablar de todo el fruto de las tribulaciones en nuestras vidas, mire lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y voy a ir hasta el versículo 8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Hermanos, si hay beneficio, bendición, como le quiera llamar, de haber sido justificados, es que el amor de Dios se ha derramado en nuestras vidas de forma grande. Si Dios nos amó aún cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos perdidos, imagínense cuánto me ama ahora que soy ¿qué? ¿Ah? Su hijo preciado del alma. Hermanos, no podemos ni siquiera imaginar toda la profundidad, como habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, todo lo ancho, lo alto, lo grande, que es el amor de Dios para con nosotros. Y ese amor ha sido ¿qué? Derramado en nuestras vidas. Así es que cuando pensamos en eso, las tribulaciones se quedan muy cortas, porque nosotros más bien pensamos cuando hay tribulaciones: ay, es que Dios a saber qué tiene contra mí, ya no me quiere, me ha abandonado. ¿Qué? No, Él me ama y su amor ha sido derramado en mi vida. Miren lo que dice más adelante el apóstol Pablo aquí, el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Lo que está queriendo decirnos es: ya no hay ninguna condenación. Lo va a decir más claro más adelante. No hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Hemos sido salvos de la ira misma de Dios. Ya, la salvación, hermanos, yo lo he explicado algunas otras veces, es como un paquete, un regalo que se nos da, pero de esos regalos creativos que nos han dado a veces, que le ponen un regalito a uno en una caja grande, y uno va abriendo esa caja y encuentra alguna cosita. No, esto no es lo que me quieren regalar. Y adentro hay otro paquetito y lo abre uno y por fin llega al verdadero regalo. La salvación es eso, que uno lo va abriendo y uno encuentra: he sido justificado, he sido hecho hijo de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en mi corazón, y sigo y nunca terminaré de descubrir todos los beneficios que tengo por haber creído en Jesucristo como mi Salvador personal. Y al final ahí de este capítulo, porque me tocaba todo el capítulo, ya no tengo tiempo, capítulo 5, versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo pareciera no tener tanta relación con lo que ha venido diciendo, pero ahora va a tocar una de las grandes doctrinas de la Biblia.
¿Han oído hablar de la doctrina de la imputación? ¿Ah? ¿Cuántos han oído hablar de la doctrina de la imputación? Hay varios, ¿verdad? Ok. Imputar es cargar a la cuenta de otro, ya sea bueno o sea malo. Si usted es fiador de alguien, usted lleva sobre sus lomos ¿qué? ¿Ah? Si no paga el otro, ¿ah? Está cargada la cuenta ¿quién? Por eso no es bueno ser fiador. ¿Ah? Ok, pero en este caso lo que va a ilustrar aquí es, miren, y que ahí hay otra vez profundidades de la escritura. Cuando Adán, hablando de esa imputación, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, el pecado de Adán me fue ¿qué? ¿Cargado a qué? A mi cuenta. Si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué yo soy tan pecador, tan tendencia hacia lo malo? El pecado de Adán ¿qué? Me fue imputado. ¿Y por qué dicen ustedes los predicadores que un niño recién nacido aún ya es un pecador? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Ah? El recién nacido. Yo no estoy diciendo que está perdido, no estoy diciendo eso. Pero el recién nacido ya viene con el germen de ¿qué? ¿Ah? Del pecado. Y crece un poquito y empieza a manifestar que es un pecadorcito. ¿Ah? ¿Por qué? Hace una travesura y nunca se me olvida a mis hijitos del alma cuando eran pequeñitos, hacían una travesura. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no fui. ¿Ah? Pero escondiendo ¿qué? ¿Ah? Sus manitos ahí. Mire, el niño luego va descubriendo que es ¿qué? Pecador. ¿Ya? Y lo somos. Ahora, se ha preguntado, ¿y por qué tenemos que morirnos? ¿Ah? Está bonito este mundo. ¿Por qué me tengo que morir? Por ser descendiente de ¿qué? Y la otra pregunta, ¿y a mí qué me importa que Adán haya pecado? ¿Y por qué tengo que yo sufrir las consecuencias? Porque usted es un miembro de la raza humana. Usted no es marciano. Si usted fuera marciano, y no los hay, los tales marcianos, es puro cuento de Camino Real, entonces pertenece a otra raza, no a la raza humana. Pero si usted pertenece a la raza humana, ¿usted es qué? Pecador. Porque el pecado de Adán, él nos representó allá, pues. Y yo no le pedí que me representara, pero me representó y me desgració la vida, también en parte. ¿Ya? Ok. Pero la buena noticia que Pablo nos da en Romanos 5, 2 en adelante, es esta, mire, la doctrina de la imputación que le estoy hablando. La justicia de Cristo me fue ¿qué? Imputada, puesta a ¿qué? A mi cuenta. Y por eso es que yo hoy, en este momento, ahí sí como dicen los hermanos, puede declarar que soy ¿qué? Justo delante de los ojos de ¿quién? ¿Ah? Porque lo soy. Yo sigo siendo un pecador que he reconocido a Jesucristo como mi Salvador personal, un pecador arrepentido, ¿ya? Un pecador que puede echar mano de la gracia de Dios para hacerle frente a las situaciones de la vida y para no pecar también. El capítulo 6 ya empieza a hablar de la santificación, porque ese es otro tema que viene ahí en el camino. Pero yo he sido declarado ¿qué? Justo delante de Dios. Hermanos, ¿nos gloriamos en eso en esta tarde? Ojalá que sí. Vayamos al tiempo de comunión ahí, con algunas preguntas que tienen ustedes ahí en sus boletines. Qué bueno que no los abrieron, ahí está todo el bosquejo y lo que no les dije ahí está. Pero hay unas preguntas al final que quiero que las llevemos en el corazón en esta hora. Para reflexionar esta semana, sería este día y esta semana. ¿Cuántos de los beneficios de la justificación al final ahí del bosquejo, en el boletín, cuántos de los beneficios de la justificación son una realidad en su vida? O en mi vida de manera particular. ¿Cuál es su actitud cuando vienen las tribulaciones? ¿Ya? Si es parte del paquete de la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué pensamientos vienen a su mente cuando piensa en el gran amor de Dios manifestado en Cristo? ¿Qué pensamientos vienen a su mente? ¿Cómo está afectando su vida el saber que ha sido justificado por Dios? Y si no la está afectando, hermanos, pregúntese,
Bueno, yo de veras he nacido de nuevo. Si Dios no está, si la palabra no está afectando nuestras vidas, si el saber que tengo tanto no está afectando mi vida en los aspectos de la vida diaria, es decir, de una vida que agrada al Señor, una vida que vive llena de gratitud al Señor, si no está afectando eso, vale la pena preguntarse, bueno, ¿y yo de veras he nacido de nuevo? Yo no estoy aquí para causarles problemas, confusión esta tarde, pero miren, yo he descubierto en el camino de la vida que muchas personas en las iglesias, por muy lindos que parezcan hermanos en la fe, al fin y al cabo no han conocido al Señor. Yo no sé si les mencioné a ustedes, pero una vez nos contaba este hermano Pablo, el de esos mensajes a la conciencia, cómo él predicó por mucho tiempo en la vida, sin siquiera, y esos mensajitos que llegan tanto a la conciencia, sin siquiera haber conocido al Señor. Una vez estábamos en una reunión y estuvimos hablando de la salvación que Dios nos da en Cristo, y por aquí que por allá una hermana empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero desconsoladamente. Era la hija de un pastor, ¿ya? Y entonces después nos acercamos a ella para tratar de ayudarla a ver qué estaba pasando, porque uno tiene a pensar, bueno, ¿y qué dije? Que ofendió a esta hermana. No, esa mujer confesó de que ella había simplemente jugado a cristianismo, que nunca había conocido a Jesucristo como su Salvador personal. Le presentamos el plan de la salvación, se le retó a recibirle a Jesucristo como Salvador personal, lo hizo en aquella ocasión, hermano, y la vida de esa mujer cambió. La vida de esa mujer cambió. Una última historia, porque me gustan las historias. Yo estuve en una iglesia aquí en Guatemala, no les voy a decir dónde. Pero un joven de la iglesia embarazó a una chica. Entonces el cuerpo de ancianos lo llamó para saber cómo estaba la situación y qué iba a hacer con esa situación y cómo se le iba a ayudar. Y cómo se le iba a ayudar, pues había un proceso de disciplina, de restauración. Y nos dijo en nuestra propia cara ese joven: nunca me voy a someter a ninguna disciplina de ustedes ni de esta iglesia. A mí me dejó pasmado, porque era un joven que era muy lindo en el Señor, cantaba en el coro, ya, de la iglesia, un coro famoso que hubo aquí en Guatemala, cantaba. Y entonces les dije a los hermanos, aquí nomás, un momento hermanos, permítanme hablar con él. Me lo llevé por allá aparte y empecé a hablarle, bueno, ¿qué está pasando? No lo entiendo sinceramente. Hermano, discúlpeme, dice, o don Roberto, discúlpeme, dice, tal vez fue una falta de respeto mía, pero yo le voy a decir una cosa: yo no me voy a someter a ninguna disciplina, y algún día se lo diré. ¿Por qué? Me dice. ¿Por qué no hoy? No, me dice, hoy no, algún día se lo diré. Yo me fui de esa iglesia, terminó mi tiempo, nuestro tiempo ahí, me fui de la iglesia. Un año después yo regresé. Yo tenía curiosidad qué había pasado con aquel joven y lo fui a buscar a su casa. Vivía en una aldea. Él se sorprendió que yo lo fuera a buscar a su casa ya. Cuando supieron que yo andaba por ahí viene el hermano Roberto, que por aquí, que por allá, limpiaron la casa y todo eso, y llegué yo. Y entonces me senté con este joven, saludé a la familia, un montón de cosas ahí, platicamos, y después, bueno, oíme, ¿qué ha pasado con el asunto aquel de tu disciplina? Y ese joven empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero como niño. ¿Recuerda lo que le dije? Que algún día le iba a decir por qué no me sometía a la disciplina. Sí, le dije. ¿Llegó ese día? ¿Es hoy ese día? Sí, me dice. Lo que pasa es que yo nunca he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal. Y peor que eso, me dice, la Biblia dice que el que come y bebe la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire que sabía bastante de la Biblia este joven. Me dice, para mí no hay esperanza. Y aquel joven lloraba, lloraba, lloraba. Y le dije, claro que hay esperanza. La única cosa que te puede condenar es rechazar a Jesucristo como tu Salvador personal, no recibirlo en tu corazón. Pero si tú lo recibes, tendrás vida eterna en Él. Y después de un largo rato el Espíritu Santo hizo la obra en el corazón de ese joven, y ahí recibió a Jesucristo como Salvador
personal. Fue una ocasión gloriosa, nunca se me va a olvidar en mi vida. Después se sometió a la disciplina, ya tenía nuevas actitudes, siguió creciendo en el Señor, llegó a ser un hombre muy utilizado por Dios una vez que conoció a Jesucristo como Salvador personal. Hermanos, ¿qué de usted y qué de mí? Yo recibí un reconocimiento hace muchos años, ahí en el seminario. Y un pastor se me acercó y me dice: me alegra por ese reconocimiento, pero me da tristeza. Me dice. Y ahí le digo yo: ¿por qué le alegra y por qué le da tristeza? Por una sencilla razón, me dice: el que recibió ese reconocimiento hace 2 años o 3 años, ese es el peor enemigo del evangelio ahora. Así como lo oye. Quiere decir que uno puede estar hasta en aulas, ¿verdad?, de seminarios. Uno puede estar en iglesias toda una vida y nunca ver qué, conocido a Jesucristo como Salvador personal. Pero bendito sea Dios que usted y yo ya le conocemos. Pero eso se va a tener que ver en qué, en nuestra vida hoy, mañana. Yo sé que algunos no van a estar en el tiempo de comunión. Eso está bueno si no puede estar, si tiene alguna justificación. Pero si alguno dijera: yo no quiero estar ahí, porque ahí todos son unos buenos creyentes, ya, entonces ya hay que revisar las cositas, porque ¿por qué no puedo tener comunión? Miren, si a alguien le caigo mal, tiene que ponerse a cuenta primero con el Señor y conmigo también, y yo con usted. ¿Saben por qué? En el cielo vamos a estar juntos. Y en el cielo pues, quiere el Señor ayudarnos, pero es un tiempo bueno para examinar. Segundo, de estar en silencio, incline su rostro. Usted que ya ha sido salvo por el Señor y ha sido justificado por Él, dele gracias y pídale que le ayude a caminar esta semana con Él y a aprender más de Él, del Señor, y a gozarse en el Señor en este día y todos los días que le dé sobre esta tierra, en medio aún de las tribulaciones. En silencio, ábrale su corazón al Señor, dígale lo que le quiere decir en gratitud por lo que Él ha hecho en su vida. Y yo lo haré también y terminaré un momento más de oración. No nos cansaremos, nuestro Dios y Padre, de bendecirte por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Habernos dado una salvación tan grande, tan gloriosa, a través de la persona gloriosa de Jesucristo, quien dio su vida en el Calvario por nosotros. Gracias porque la luz del Evangelio llegó a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestros ojos, y pudimos un día conocerte a ti, Señor, como el único y suficiente Salvador personal de nuestras almas. Y ahora podemos regocijarnos en tantas bendiciones que tenemos. Permite que nada sobre esta tierra opaque la bendición de caminar contigo. Que ninguna aflicción sea tan grande que no pueda o no quepa dentro de esa gracia tuya que la puede resolver, y del poder tuyo, Dios. Ayúdanos también a compartir esta semana esas buenas noticias de salvación en Cristo. El mundo anda perdido, desorientado, queriendo llenar ese vacío en cosas vanas sobre esta tierra. Y nosotros tenemos las buenas noticias que dar. Permite que esta semana aprovechemos las oportunidades. Y si aquí entre la concurrencia hay alguien que nunca te ha recibido, que creyó haberte recibido, pero reconoce que no es así la realidad, abre ese corazón, Señor, y dale la voluntad necesaria para abrirlo y permitirte entrar en él y experimentar lo que es la salvación también. Reconocer su pecado, su miseria, su condenación, reconocer que solo por la gracia tuya podemos entrar en esa nueva relación. Bendíceles pues en esta hora y haz el milagro en sus vidas también como lo hiciste en nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.